Y vamos entonces a empezar a hablar de las características de la dentición mixta y permanente. Voy a compartir. Es un tema bastante largo, así que no vamos a perder mucho tiempo. Cuando quieran comenzamos. ¿Escuchan? Sí, Doc. ¿Sí? Parece que están todavía, o fueron a hacer la siestita, o todavía están almorzando. Bueno, la dentición mixta comienza a los 6 años con la erupción. Uy, justo empieza a sonar el teléfono. Bueno, comienzo. La dentición mixta comienza a los 6 años con la erupción de los primeros molares permanentes y continúa hasta los 12 años, sucediendo una serie de cambios, no solo dentario y maxilar en la boca del niño, sino también con grandes cambios a nivel facial. Y también una serie de cambios que va a involucrar la exfoliación de piezas dentarias temporarias y la erupción de piezas dentarias permanentes. Comienza con la erupción de los primeros molares que se van a realizar en una posición inmediatamente distal a los segundos molares temporarios. Y acá vamos a tener dos tipos de piezas dentarias. Los primeros molares permanentes y todos los molares que erupcionen en el sector posterior a este, o sea, todo el grupo de molares de la dentición permanente, se van a denominar piezas dentarias accesionales, porque son piezas dentarias que van a erupcionar sin necesidad de que ninguna pieza dentaria temporaria tenga que exfoliar. Y tenemos el otro grupo de piezas dentarias, que serían los premolares, que van a erupcionar y reemplazar a los molares temporarios, por lo tanto se llaman piezas dentarias sucesionales. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar y que juega un rol muy importante en esta etapa? El plano poslactal, que ya veníamos hablando en clases anteriores. El plano poslactal es aquel plano vertical que pasa por la cara distal de los segundos molares temporarios y que puede ser recto, con escalón mesial o con escalón distal. Decíamos que el plano poslactal con escalón distal iba a evolucionar irremediablemente a una maloclusión. En cambio, podía considerarse normal o con buen pronóstico el plano poslactal con escalón mesial o el plano poslactal recto. El plano poslactal con escalón mesial, siempre que no sea un escalón mesial que supere los 2 milímetros. Hay distintas teorías y opiniones, según distintos autores, de cómo evolucionarían estos planos poslactales. Salzman, Schwartz, Friel y Carrea establecen de que el plano poslactal va a erupcionar directamente formando una relación cúspide mesiovestibular del primer molar superior con surco mesiovestibular del inferior, y que eso se debe a que se produce un adelantamiento de la mandíbula por crecimiento mesial por efecto de plano inclinado, que acuérdense cuando estudiamos crecimiento y desarrollo, uno de los tipos de crecimiento en sentido antero-posterior que decíamos era por efecto de plano inclinado. Bueno,
Eso es lo que favorece a la mesialización mandibular y también porque se va a consumir el espacio primate inferior. Entonces, todo eso hace de que la mandíbula pueda naturalmente, según afirman también estos autores, favorecer a que la erupción sea con una normorelación mesial, o sea, una posición mesial de, el molar inferior con respecto al superior. En cuanto a otros autores, que sería Izar y Broadbent, establecen de que van a erupcionar en una relación cúspide con cúspide y que después de que se produce a lo largo de los años el crecimiento y desarrollo de los maxilares, es muy lenta la evolución hasta que llega a conformarse esa normorelación, es decir, cuando la cúspide mesiovestibular del superior ocluya con el surco mesiovestibular del inferior. Bueno, también tenemos que hablar como característica importante de la dentición mixta la secuencia Raquel, eruptiva. ¿Sí? Raquel. ¿Sí? Está pausada, dice no está grabando el Ay, no, teórico. no estoy grabando. Ya me olvidé. Me dice pausado. Y ahí le hablé Sí, a Andrea porque como no estoy como coorganizadora, es entonces no que te yo puedo tenía que activar. grabar. Ay, yo tenía que grabar y ya no grabé. Bueno, Bueno, luego igual hace poquito empezaste, así que sí, vuelvo a... Ahí está. Ahora grabo. Ahora sí. Pero dice dice la sí, grabación está como de la pausada. reunión está pausada, me dice. Reanudar. Ahí está. Ay, disculpen, chicos. Bueno, Grabación de la reunión. Bueno, ahí ¿quieren arrancamos. que comience así rapidito lo que hablamos hasta ahora? Fue muy poquito. Que comienza la dentición primaria con la erupción, perdón, comienza la dentición mixta con la erupción de los primeros molares permanentes. eh, Suceso que se produce con la ubicación de estos primeros molares inmediatamente por distal de los segundos molares temporarios, y para ello les sirve de guía, juega un rol muy importante el plano poslactal. El plano poslactal, que decíamos podía ser considerado con una evolución normal cuando este plano sea recto o con escalón mesial. No así cuando el plano poslactal tenga un escalón distal. Y bueno, y hay distintos autores, algunos opinan de que la erupción se produce ya en una relación cúspide mesiovestibular del superior con surco mesiovestibular del inferior, y hay otros autores que dicen que erupcionan cúspide con cúspide, que es posterior por el crecimiento y desarrollo de los maxilares este ajuste. Son distintas teorías. Bueno, en cuanto a, ¿se escucha bien ahí? Bueno, en cuanto a la secuencia de erupción, tenemos que considerar la secuencia eruptiva y la cronología de erupción. La secuencia de erupción es en realidad lo que es importante de considerar y cuidar a lo largo del crecimiento y desarrollo del niño, de que no se altere, porque existen distintos factores que son factores etiológicos de maloclusión que pueden actuar en determinados momentos en la boca del niño y que hacen alterar esta secuencia eruptiva. Por ejemplo, cuando se realizan extracciones prematuras y no se guardan los espacios, no se utilizan adecuadamente los mantenedores de espacio, se puede alterar esa secuencia de erupción. Es distinta en el maxilar superior que en el inferior. Siempre las piezas dentarias permanentes van erupcionando eh, con una mayor predisposición a erupcionar primero en el maxilar inferior que en el superior. La secuencia eruptiva en el maxilar inferior es la de erupcionar primero los primeros molares permanentes, los incisivos centrales, inferiores, los incisivos laterales, los caninos, los primeros premolares, los segundos premolares y por último los segundos molares permanentes. Esa es la secuencia
eruptiva en el maxilar inferior. En cambio, en el maxilar superior van a erupcionar primero los primeros molares permanentes, los incisivos centrales, laterales. Ahí van a erupcionar los primeros premolares, segundos premolares, después van a erupcionar los caninos y por último los segundos premolares. Y esto es muy importante a considerar porque van a ver ahora cuando analicemos la cronología que si por algún motivo erupcionan primero los segundos premolares superiores antes que los caninos, se van a producir la mesialización de las piezas dentarias y falta de espacio para la erupción correcta de los caninos superiores, que generalmente quedan ocluyendo o quedan ubicados en una intraoclusión. En cuanto a la cronología de la erupción, podemos decir que las piezas, los grupos dentarios van a ir erupcionando un grupo por año. ¿Están escuchando, chicos? ¿Escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, porque no veo que salga acá la imagen de nada. Bueno, entonces van erupcionando un grupo dentario por año. Fíjense, en el maxilar superior y en el maxilar inferior, acá les determina bien. No hay mucha diferencia en cuanto a las edades, si erupcionan primero en el maxilar superior o en el inferior. Acuérdense que dijimos que siempre preceden las piezas dentarias del maxilar inferior, pero los primeros molares erupcionan a los 6 años, los incisivos centrales a los 7 años, los incisivos laterales a los 8 años. Recuerden que con la erupción de los primeros molares permanentes se produce el segundo levante fisiológico de la oclusión. Cada levante fisiológico de la oclusión, porque cuando erupcionen los segundos molares vamos a tener el tercer levante fisiológico de la oclusión, recuerden que significa que va ganando altura, crecimiento y desarrollo de la articulación temporomaxilar, sobre todo en sentido vertical, porque se va profundizando la cavidad glenoidea y desarrollando y calcificando la eminencia articular del temporal. Eso sucede, digamos, en forma paulatina con cada levante de la oclusión. Bueno, ¿qué pasa ahora a nivel, seguimos hablando de la cronología de la erupción con la erupción de caninos premolares en el maxilar superior que en el inferior? Fíjense, en el maxilar inferior continúa con la erupción de los caninos a los 9 años, a los 10 años la erupción de los primeros premolares, a los 11 años de los segundos premolares y a los 12 años los segundos molares. Mientras que en el maxilar superior van a erupcionar a los 9 años los primeros premolares, a los 10 años los segundos premolares, a los 11 años los caninos y por último los segundos molares a los 12 años. Así que fíjense cómo ahí hay una diferencia de cronología, por lo tanto, de secuencia eruptiva también. Seguimos. Tenemos que diferenciar, al hablar de las características de la dentición mixta, la evolución en dos etapas bien diferenciadas. La primera etapa, que es denominada etapa precoz o etapa temprana, que comprende entre los 6 y los 8 años, y otra segunda etapa que es tardía o prepuberal, que va de los 9 a los 12 años. En esta etapa precoz o temprana, podemos decir que comienza con la erupción de los primeros molares permanentes. Dijimos hoy que erupcionaban inmediatamente por distal de los segundos molares temporarios. Y en el sector anterior con la erupción previa exfoliación de los incisivos temporarios y erupción de los incisivos permanentes.
Es decir, que vamos a tener en esta primera etapa una zona anterior y una posterior que son zonas eruptivas. Mientras que entre ambas zonas va a existir otra que es la zona considerada de sostén. ¿Por qué? Porque va a estar representada por caninos y molares temporarios y la función de esta zona va a ser mantener la dimensión vertical de la oclusión durante estén erupcionando las piezas dentarias de las zonas eruptivas. Aquí en esta imagen van a ver cómo a los 2 años y medio la dentición primaria ya está completa, a partir de los 2 años y medio, 3 años. A los 5 años ya los arcos dentarios entre los 4 años y medio, 5 años, deben tener diastemas entre las piezas dentarias, lo que nos está indicando un crecimiento en sentido transversal. Y a los 8 años, en esta imagen, ven perfectamente bien cómo en el sector anterior y en el posterior vamos a tener las zonas eruptivas y en la parte intermedia la zona de sostén. Todo eso constituye la primera etapa, que es la etapa temprana o precoz, que termina a los 8 años. ¿Quedó claro eso? Esa primera etapa. ¿Les queda claro, chicos? Sí, Doc. ¿Sí? Bueno, porque después, cuando, fíjense en esta imagen, tenemos que ya los incisivos en el sector anterior y los primeros molares en el sector posterior alcanzan su oclusión. Es decir, que ahí termina este estadio temprano y cuando tanto los incisivos como los molares ocluyen entre sí, están en condiciones de mantener la dimensión vertical o la altura de la oclusión. Entonces acá los roles de las piezas dentarias cambian, porque lo que hasta ahora eran zonas eruptivas van a pasar en el estadio siguiente, que es en la etapa tardía, a ser zona de recambio. Y los incisivos y molares, la zona de incisivos y molares van a constituir la zona de sostén. Fíjense en esta imagen, a los 9 años, cómo comienza con el recambio de la zona de sostén, que está determinada por caninos y molares temporarios. A los 11 años, con la erupción ya de los premolares, y a los 13 años con la dentición completa. Entonces, etapa tardía, lo que antes era zona de recambio, ahora pasa a ser zona de sostén, que serían los incisivos y molares. Y la zona intermedia, que estaba representada por caninos y molares temporarios, va a cambiar por la erupción de los premolares. Sería esa ya la zona de recambio. ¿Qué pasa con la dentición con el sector anterior, el sector de incisivos, en la etapa tardía? Y acá se va a tener que producir seguramente y con mucha necesidad, el crecimiento en sentido anterior de todo este sector del maxilar para dar lugar a la erupción de las piezas dentarias de los incisivos permanentes. ¿Por qué? Porque imagínense que el diámetro mesiodistal de los incisivos permanentes es mucho mayor a la de los incisivos temporarios. Entonces, tiene que haber un crecimiento en sentido transversal y anteroposterior. ¿Cómo se estimula este crecimiento? Dijimos por el crecimiento fisiológico, es la aparición de diastemas. El maxilar va creciendo 1 milímetro aproximadamente por año en sentido transversal y estimula a esto la erupción de los incisivos laterales. Los incisivos centrales primero van a salir en una forma divergente en sentido transversal.
Al erupcionar los incisivos laterales, estos generan una compresión en sentido transversal que en cierta forma va a cerrar ese diastema. Y la compresión que se produce, fíjense en la imagen esta de la derecha, como las flechitas van indicando la fuerza eruptiva de cada una de las piezas dentarias y hacia dónde van dirigiendo el sentido del crecimiento. Esta es la etapa que se denomina etapa del patito feo, que generalmente los chicos van a estar a esta edad de 7 años con los incisivos separados, con diastemas, un diente más extruido que el otro, porque el otro todavía está erupcionando, le falta espacio, pero eso de que le falta espacio a ese incisivo lateral es lo que genera el estímulo de crecimiento. Cierra diastema, hace compresión lateral y entonces eso estimula crecimiento. Por eso es que generalmente en esta etapa, en este momento, es muy común que los padres consulten para iniciar un tratamiento de ortodoncia, porque piensan que esto es una maloclusión, pero no es, digamos, aconsejable todavía iniciar ningún tratamiento hasta no darle tiempo a que las piezas dentarias sigan erupcionando y vayan buscando naturalmente sus espacios. Es decir, que no es el momento oportuno. Sí, hacer los controles que corresponden. Posteriormente van a erupcionar, entonces recuerden los premolares, si estamos hablando en el maxilar superior, primero los premolares y por último los caninos. Y cuando erupcionan los caninos, terminan de cerrar los diastemas. Esta fuerza eruptiva entonces va a ser en sentido transversal, pero también fíjense esta imagen donde muestra cómo es el eje de implantación de los incisivos temporarios en el reborde alveolar. Acuérdense que decíamos que los incisivos temporarios estaban implantados casi perpendiculares. Entonces, cuando evoluciona y empiezan a erupcionar los incisivos permanentes, estos tienen una inclinación hacia vestibular en su erupción, lo que van a formar un ángulo interincisivo de 120 grados contra un ángulo interincisivo de 150 que formaban en la Parece que la doctora tuvo algún inconveniente, chicos, así que aguarden, que seguramente ya va a retomar. ¿Me escuchan? Chicos, Sí, doctora, está bien. Sí, doctora. bueno, gracias. Ya seguramente algún inconveniente habrá tenido. Se fue su imagen y su voz. Ahí ya la contacto.
Chicos, enseguida va a retomar la doctora, se le pausó el power, así que bueno, ya lo está tratando de solucionar y se vuelve a conectar, así que no se vayan, que enseguida vuelve. Chicos, ¿están escuchando? Hola. Sí, doctora. Sí, ahora Ay, sí, chicos, no sé qué pasó, pero se tildó, quedó todo quieto. Así que me van a decir dónde quedamos y bueno, continúo. Vuelvo a compartir. Esperen, voy a abrir porque tuve que cerrar la computadora porque no me hacía nada. Ahí estoy compartiendo nuevamente. Qué lástima, bueno. Vamos a hacer todo con calma. ¿Dónde habíamos llegado? ¿Qué fue lo último que escucharon? ¿Se acuerdan? Si están atentos. está con ¿Desde el dónde power, Raquel, retomo, yo te chicos? aviso, estabas en el sector anterior, estabas describiendo. Ah, bueno, entonces fue ahí poco tiempo que yo le iba explicando cómo en la etapa esto. Ahí. Abrí tu Ahí, página. doctora. Sí. Tienes Abro la ahí. imagen. Ahí. Sí. Ahí. Pero ¿y la Perfecto. grabación? Vos sabés que cuando grabé, me parece que fue cuando puse para grabar, ¿puede ser? Está ¿Se está grabando, grabando? sí. Sí, ¿Se sí. está grabando? Sí. Está en Bueno. curso la reunión, nunca se cortó la reunión. Ah, bueno. Súper. Bueno, entonces yo les iba explicando cómo de una situación en la que las piezas dentarias erupcionaban los incisivos centrales con una divergencia,
cómo posteriormente con la erupción de los incisivos laterales que hacían compresión en sentido transversal, iba estimulando el crecimiento del todo el sector anterosuperior y el inferior, porque esto pasa tanto en el maxilar superior como en el inferior. Esto estimulaba un crecimiento transversal para dar lugar a la erupción de los incisivos permanentes que tienen un mayor diámetro transversal con respecto a los temporarios y que también favorece a que crezca esta zona la ubicación de las piezas dentarias por lingual o palatino y que al ir erupcionando los incisivos permanentes se van inclinando, lo van haciendo en forma inclinada hacia vestibular. Eso hace de que el sector, sobre todo el anterosuperior, pero también el inferior, crezca con un radio o con una circunferencia mayor en el maxilar de las piezas dentarias permanentes que las temporarias. ¿Entienden eso? Acá en este cuadrito les muestra con estas flechitas cómo las fuerzas que van generando cada pieza dentaria permanente al ir erupcionando y cómo va desplazando a las piezas dentarias temporarias hasta que produce su exfoliación. Fíjense, esta es la etapa del patito feo, sería cuando los chicos tienen las piezas dentarias todas así como abiertas, separadas, unas menos erupcionadas que la otra. Entonces, por eso a veces ese es motivo de consulta por parte de los padres. Bueno, este es un resumen rápido que dice el mecanismo de ajuste oclusal en la zona anterior es por expansión fisiológica de los arcos, tanto en el maxilar superior, que alcanza su mayor diámetro, digamos, o estímulo de crecimiento con la erupción de los caninos en la etapa tardía. Primero salen separados o divergentes los incisivos centrales y la pieza dentaria que por ahí no tiene lugar para erupcionar en el maxilar inferior suelen ser los incisivos laterales y a veces quedan un poco ubicados por lingual en un comienzo, pero por la misma compresión y fuerza que genera la lengua va a ubicarse hacia vestibular. En cuanto a los incisivos permanentes, bueno, está pasando mi... Bueno, esto es lo que tiene la virtualidad. Tenemos que escuchar la propaganda del vendedor. Bueno, en cuanto a el maxilar inferior, también hay un ensanche de todo el maxilar inferior por crecimiento que es aproximadamente un 2,3 milímetros tanto en el sector anterior como en el posterior. Expansión hacia afuera, que ya dijimos, de los arcos dentarios en relación con la erupción de los dientes permanentes. En el maxilar superior, que yo les dije también, es de 1 milímetro mayor que en el inferior. Bueno, y así llegamos entonces a cómo se produce el mecanismo de ajuste oclusal en los sectores laterales. Vamos a considerar entonces que el espacio comprendido entre mesial de los primeros molares superiores y distal de los incisivos laterales es el espacio de Nance, que en este espacio vamos a tener que considerar que las piezas dentarias temporarias que tienen un diámetro mesiodistal mayor a las piezas dentarias permanentes van a cambiar y entonces van a dejar a favor del ajuste de la oclusión determinada cantidad en milímetros. Pero si comparamos en este cuadro de la derecha, vamos a ver cómo los caninos permanentes tienen un diámetro mayor a los caninos temporarios. Es decir, que no nos va a ayudar en nada al ajuste de la oclusión. Al contrario, vamos a necesitar espacio para ubicar los caninos. Pero sí nos deja
un espacio a favor de ese ajuste, el recambio de los molares temporarios por los premolares. Fíjense, en realidad la pieza dentaria que más favorece al ajuste de la oclusión es el segundo molar inferior temporario, que tiene un diámetro de 9,1 sobre considerándolo o teniendo en cuenta que en ese lugar va a ir a ubicarse el segundo premolar inferior, que tiene un diámetro de 7 milímetros. Es decir, que ahí sí nos queda un diámetro, un espacio mayor. En definitiva, en el maxilar superior, por diferencia de espacios mesiodistales, diferencia de tamaños mesiodistales en sentido antero-posterior, considerando el recambio de los molares temporarios por los premolares, en el maxilar superior vamos a tener 1,3 milímetros a favor del ajuste de la oclusión, mientras que en el maxilar inferior vamos a tener un espacio mayor, que es de 3,1. Esa diferencia de tamaño a favor del maxilar inferior es la que se llama espacio de Nance o espacio de deriva, o espacio a la deriva, también dicen en algunos libros, o leeway space. Y al ser mayor ese espacio en el maxilar inferior, es lo que va a favorecer a que el molar inferior pueda mesializarse más y logre así la normorrelación molar y el ajuste de la oclusión. Y la relación de oclusión de cúspide mesiovestibular del primer molar superior con surco mesiovestibular del inferior. ¿Entendieron, chicos? Es decir, que hay una diferencia de tamaño de piezas dentarias de los molares temporarios con los premolares que van a erupcionar en esa zona. Que, acuérdense, el ajuste es en la zona, en la etapa ya sería la segunda etapa, ¿no es cierto? La etapa tardía. Ahí es donde se produce el ajuste. ¿Seguimos? ¿Les quedó claro? 1,3, 3,1. ¿Escuchan, chicos? Sí, Doc, ¿Sí? está bien. Bueno, Sí. ¿se entiende? En realidad, el que más espacio deja es el segundo molar temporario, porque es de 9,5 en diámetro mesiodistal y el premolar, el segundo premolar es de 7, o sea que ahí nomás ya nos deja bastante. Pero en realidad todos tienen un diámetro mayor, molarcito temporario comparado con premolares. Bueno, entonces concluimos diciendo que cómo evoluciona entonces el ajuste de la oclusión según el plano poslactal. Cuando es con escalón distal, siempre va a evolucionar hacia una clase 2, una maloclusión de clase 2. Cuando es plano poslactal recto, puede evolucionar hacia una maloclusión o también puede evolucionar normal. Y cuando es con escalón mesial, salvo que el escalón mesial sea muy marcado, más de 2 milímetros de escalón, que en ese caso podría evolucionar hacia una clase 3 o una mesiorrelación, lo ideal es que el escalón sea mesial. Para el ajuste es lo ideal. Porque nos aseguramos entonces la erupción cúspide mesiovestibular del superior en surco mesiovestibular del inferior. Bueno, y acá, como en la etapa tardía, cómo va evolucionando la oclusión. Fíjense, cuando erupcionan los premolares, tenemos una función de grupo posterior. Cuando hay un movimiento de balanceo bilateral, como
es una función de grupo posterior porque se deslizan estas piezas dentarias del lado de trabajo, desocluye del lado de balance y protege a todo el sector anterior. Cuando ya comienzan a erupcionar los caninos, hasta que llega un momento en que se forma la guía canina, porque los caninos ya no erupcionaron completamente, entonces vamos a pasar a tener en la dentición permanente la oclusión ideal, que es la función, la oclusión mutuamente protegida, donde vamos a tener que los caninos en lateralidad van a tener la guía canina a través del cual se va a producir la desoclusión, y en el sector anterior la guía incisiva, que va a participar en los movimientos de protrusión con deslizamiento a través de esa guía para desocluir en los sectores posteriores. Eso ya sería en la dentición permanente, ya adolescentes, donde la erupción de los caninos ya logró completarse. Desoclusión canina. Y fíjense en esta imagen cómo los arcos primarios, si comparamos con los arcos permanentes, cómo fue mucho el desarrollo que tienen en comparación, y sobre todo en sentido anteroposterior. Como decíamos al comienzo, tanto es el crecimiento anteroposterior de ambos maxilares que da lugar a que erupcionen un nuevo grupo dentario, que es el de los molares permanentes, que antes no estaban, ya que los molares temporarios van a reemplazarse por los premolares. Aparece un nuevo grupo dentario. Bueno, y esto es como para resumir lo que vimos hasta ahora. Hablamos entonces de la secuencia de erupción, de la cronología de la erupción, pero que era más importante la secuencia, porque la cronología de erupción puede variar mucho entre un individuo y otro, entre un niño y otro, puede tener que ver a veces con la genética, con distintos factores del desarrollo del niño, su estado general, hasta el estado nutricional del chico puede incidir en la cronología de la erupción. Lo que debemos controlar, sí, es la secuencia de erupción y evitar todos aquellos factores que puedan alterar esa secuencia, porque van a poder ser causa de maloclusiones. La erupción de los primeros molares, cómo se va produciendo y cómo es el ajuste de acuerdo al plano poslactal, cómo suceden ambas etapas en las distintas edades, etapa precoz, temprana entre 6 y 8 años, donde aparece una zona de recambio y una zona de sostén, y la segunda etapa, que es la zona de la etapa tardía, donde se invierten los roles de esas zonas. Y después el mecanismo de ajuste oclusal del sector anterior, la etapa de patito feo, y el ajuste de los sectores laterales a través del espacio de deriva. Llegamos hasta acá, ¿se entendió todo, chicos? ¿Se entendió? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las arcadas permanentes. ¿Cuáles son sus características? Bueno, las arcadas permanentes, pienso que ya a esta altura vamos a pasar así como rápido con las características, porque todos conocen cuáles son las características de la dentición permanente. Tiene 32 piezas dentarias, 16 en cada maxilar, ocluyen los inferiores con 2 de los superiores, a excepción de los incisivos centrales inferiores y los segundos, las últimas piezas dentarias del maxilar superior que erupcionan con una sola. En cuanto a las formas de las arcadas, tienen estrecha relación con la forma de la cara y el biotipo facial. El biotipo facial
el leptoprosopo dólico facial va a tener una mayor tendencia a arcos dentarios más triangulares, parabólicos, hiperbólicos. Fíjense acá en esta imagen, les muestra las formas que podemos tener. Parabólica, son formas más ovoideas, en forma de U, hiperbólicas. Hiperbólica es como más triangular. Ovoideas, que son las más comunes, y la elíptica. La ovoide y la elíptica son las más frecuentes, pero tienen que ver con el tamaño y forma de la cara. Decíamos que cuando la cara es muy estrecha, cuando el individuo tiene una predisposición a ser más dólico, de cara larga, van a predominar la forma parabólica e hiperbólica. En cambio, los individuos con cara más, con un biotipo facial braquifacial o cara más ancha, va a predominar, por ejemplo, la forma ovoidea o en forma de U. ¿Estamos? La forma ovoidea es la más común. El maxilar superior desborda al maxilar inferior en todo su contorno. Si trazamos en esta imagen, nos muestra líneas que podemos trazar. Si consideramos una línea que pasa por vestibular de las cúspides de molares y premolares y borde incisal de los anteriores, nos referimos al maxilar superior, estos van a ocluir por vestibular de las cúspides vestibulares en el maxilar inferior. Es decir, que siempre el maxilar superior debe desbordar en oclusión al maxilar inferior. Característica de las arcadas: incisivos, caninos, premolares y molares. ¿Y cómo vamos a analizar ese análisis? Podemos hacerlo clínicamente o a través de modelos. Decíamos en clases anteriores. El análisis puede ser transversal y para eso vamos a utilizar el plano medio sagital. Vamos a ver entonces la coincidencia, que debe haber una coincidencia de líneas interincisivas del maxilar superior con el maxilar inferior y de esto con el resto de la cara. Y ahí podemos ver si existen de un lado y del otro simetrías o asimetrías. Fíjense en esta imagen cómo en los sectores laterales debe haber un resalte de las piezas dentarias del maxilar superior sobre las del inferior. O pueden tener una mordida bilateral invertida o unilateral invertida o una oclusión en bisagra o en tijera. Es decir, cuando todo el sector lateral superior, unilateralmente hablando o bilateralmente, ocluye por fuera del molar inferior. Esa sería en tijera. También podemos hacer el análisis sagital de los sectores laterales. Ahí vamos a observar la llave canina y la llave molar, y para eso vamos a considerar el plano frontal, que es un plano transversal. Entonces podemos evaluar las llaves caninas, que van a tener una llave canina en normorrelación cuando el canino inferior esté por mesial del canino superior, pero estén en contacto a través de la vertiente mesial del canino superior, que debe contactar con la vertiente distal del canino inferior. Yo me limito hasta ahora a decirles que debe haber normalmente una normorrelación. En realidad sería una llave 1 de Angle, pero como todavía no vimos clasificación de Angle, no les quiero decir cuál es no les quiero ir hablando de llaves de Angle, pero en realidad cuando el canino inferior está por mesial del superior, es una normorrelación canina. Sería la llave o la clase 1 de Angle. En cuanto a los sectores laterales, también vemos la relación de los primeros molares
la cúspide mesiovestibular del superior debe contactar con el surco mesiovestibular del inferior. Es decir, que el molar inferior debe tener un desplazamiento mesial con respecto al superior. De lo contrario, esa sería una normorrelación molar. De lo contrario, tendríamos una distorrelación o una mesiorrelación molar, que estaríamos en lo que después vamos a ver, sería una clase 2 o una clase 3 de Angle. Y en el sector anterior, si miramos cómo deben relacionarse los incisivos, vemos que deben tener un resalte normal de no más de 2 milímetros que se llama overjet, que si supera los 2 milímetros y medio, más de 3, ya tendríamos un resalte aumentado, una protrusión. Y si ocluye por detrás, los incisivos superiores ocluyen por detrás de los incisivos inferiores, tendríamos una mordida invertida anterior. ¿Está claro hasta ahí? Fíjense cómo estas dos últimas imágenes muestran una distorrelación canina y molar. Después van a ver que eso corresponde a una clase 2 de Angle, es una maloclusión, y una mesiorrelación, pero ya muy marcada, más de las cúspides o las vertientes, digamos, mesiales del canino superior ya no contacta con la vertiente distal del canino inferior, por lo tanto ya estamos en una mesiorrelación canina. Con una mesiorrelación molar, es decir, estamos en presencia de una maloclusión de clase 3 de Angle. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero como ya al no cumplirse las características de normalidad, ya estamos en presencia de maloclusiones, que después vamos a ver. Analizamos también en sentido vertical gracias a el empleo del plano oclusal. Y ahí vamos a ver cómo en el sector anterior puede haber una mordida abierta cuando todo un grupo dentario está en una intraoclusión, es decir, no alcanza el plano de oclusión, o por el contrario, como las últimas imágenes que muestro, están en una mordida cubierta o sobremordida, porque los grupos dentarios, pueden ser en el sector anterior o también en los sectores laterales, sobrepasan el plano de oclusión. Fíjense, estas imágenes, como observamos sector anterior, gracias al plano medio sagital, vemos sectores laterales, utilizamos el plano transversal o frontal y gracias al plano oclusal vemos y observamos, analizamos las arcadas permanentes en sentido vertical. Cómo se relacionan los incisivos, ya vimos. Las arcadas permanentes también van a tener una curva de Baldwin-Spee y la curva de Wilson. La curva de Baldwin-Spee es una curva de concavidad superior que empieza a contornearse desde la cúspide del canino, sigue y recorre las cúspides vestibulares de los premolares y molares inferiores y se proyecta hacia el borde anterior de la rama ascendente. Forma un ángulo cuyo vértice está por distal del punto Nasion. Y es muy importante esta curva de Baldwin-Spee para estabilizar la mandíbula durante los movimientos masticatorios. Fíjense, bueno, ahora vamos a volver a ver esto cuando hablemos de las llaves de Andrews. De acuerdo hacia el plano, esta curva es plana, que sería lo ideal, porque la curva no debe superar 1,2 milímetros. Una
curva de Baldwin-Speed que tenga más de 2 milímetros, 4 milímetros, ya es compatible con una maloclusión. O cuando en vez de ser profunda es una mordida, una curva que es invertida, también da lugar a maloclusiones, a características de maloclusiones. Eso vamos a volver a ver cuando hablemos de llaves de Andrews. La curva de Wilson, que es la que pasa por las cúspides vestibulares de los premolares y molares inferiores y las cúspides linguales, y es lo que va a asegurar una estabilidad cuando la mandíbula en los movimientos masticatorios se van deslizando desde adentro hacia afuera y estabilizan la mandíbula durante la oclusión en la función masticatoria e impiden que estas cúspides, las cúspides palatinas de los superiores contacten con la de los inferiores. Es decir, que gracias a esa curva se estabiliza la oclusión. Y tiene también la dirección, mantiene la dirección de las fuerzas o de las cargas de fuerza de los músculos pterigoideos externos. Fíjense en un corte transversal de ambos arcos dentarios en oclusión, como los ejes de las piezas dentarias superiores se dirigen siempre de arriba hacia adentro y hacia vestibular y hacia afuera. Bueno, y llegamos entonces a la última parte, que es la de las llaves de Andrews. Bueno, Andrews, ¿entendieron hasta acá, chicos? ¿Quieren que se les vuelva a aclarar algo? Por ahí no les quedó claro. ¿Les puedo volver a explicar? ¿Están escuchando? Sí, doctora, se entiende, solo que quizás por ahí, en mi caso en lo particular, yo entiendo cuando usted explica, pero tendría que tomarlo yo a mi manera más despacito como para ir, no Claro, sé. lo que pasa es que uno les da la explicación, pero es toda una cascada de conocimientos nuevos, no, porque estos temas que tuvimos, sobre todo características de la dentición permanente, yo pienso que ustedes ya lo vieron en oclusión o no. Sí, Esto claro, por eso, se entiende muy bien, explica muy bien, de hecho se entiende. Claro, lo que pasa es que yo tengo que tener también un poco de velocidad porque si no, no voy a poder dar todos los temas, chicos. Pero por eso esto de característica de la dentición permanente me pareció pasar como más rápido. Lo que me interesa es que sepan características de la dentición mixta, porque eso no van a ver en otras materias. Llaves de Andrews también. Me parece que en otros programas no lo tienen. Bueno, en cuanto sigo entonces, igual si a ustedes en el momento de estudiar para el parcial o para el final se les presenta dudas, porque por eso vayan llevando leída la materia y ya se van viendo qué es lo que entienden y qué no, y van preguntando sobre la marcha. No dejen para cuando rindan final para darse cuenta que no entienden un determinado tema. Vayan preguntando. Obviamente que uno va a fijar los conocimientos después, porque no es únicamente entender, sino que tenés que fijar después, ¿no es cierto? Y ahí es donde a veces aparecen nuevas dudas. Bueno, sigo, chicos. Bueno, vamos a hablar de las llaves de Andrews. Andrews en 1972 estableció o realizó, mejor dicho, un estudio sobre 120 casos de oclusiones permanentes de pacientes o de personas que él consideraba de características normales, ideales, o sea, él las veía con una oclusión que para él era ideal, cumplía todas las características de normalidad de la dentición permanente,
Y entonces, una condición que tenían esos pacientes que no fueron tratados ortodóncicamente. Entonces, él en su estudio empezó a comparar cuáles eran las características normales que tenían estos 120 pacientes y que se repetían en todos. Entonces, determinó que en todos estos pacientes que él veía con una excelente oclusión, eran 6 características que él consideró claves para la oclusión normal y así determinó entonces sus 6 claves o llaves de la oclusión normal. No es una clasificación, porque por ahí en el examen final dicen clasificación de Andrews. No es una clasificación, son las 6 llaves que determina Andrews en su estudio. Para poder entender las llaves o claves de la oclusión de Andrews, debemos conocer primero una serie de terminologías. Él determinó que la corona clínica es la cantidad de corona visible clínicamente en boca del paciente o en modelos de estudio. Entonces, tenemos que saber lo que es la corona clínica, también lo que es el EMCC, que es el eje máximo de la corona clínica, que en las piezas centrales, en las piezas, anteriores, se va a ubicar a lo largo del eje máximo sobre la cara vestibular, en la parte más saliente. Y en los molares va a seguir el surco que separa las cúspides mesiovestibulares. Aparte, sobre ese eje máximo de la corona clínica, determinó el punto medio, que es el EM. Y entonces, con estas características básicas, él determinó sobre el EM, uniendo con un plano todos los puntos EM, determinó el plano de Andrews. Y consideró que el plano de Andrews del maxilar superior y del inferior en un paciente con una buena oclusión, es decir, que no tenía giros ni maloclusiones, esos dos planos debían ser paralelos entre sí. Y determinó que la primer llave, la llave 1, nos habla de las relaciones molares. Nos dice que la superficie distal del reborde marginal distal del primer molar superior debe contactar con la superficie mesial de la vertiente mesial del reborde marginal del segundo molar inferior. Que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe ocluir con el surco ubicado entre la cúspide mesial y media vestibular. La cúspide bucal del primer premolar superior tiene una relación cúspide que va a ubicarse en el espacio interproximal del premolar inferior. Que la cúspide mesiopalatina del primer molar superior debe ocluir en la fosa central del primer molar inferior. Que la cúspide lingual del premolar superior tiene una relación cúspide-fosa con el primer molar inferior. Fíjense que son todas características que ya sabemos o ya debemos conocer si conocemos las características normales de las arcadas permanentes, pero él estableció que eso era común para todos los pacientes, estos que no fueron tratados ortodóncicamente y que consideró como características normales y lo comprobó a través de su estudio. Los caninos superiores tenían una relación cúspide interproximal con canino inferior y el primer premolar inferior, que era lo que decíamos hoy, que el canino superior, su vertiente mesial, iba a ocluir con la vertiente distal del canino inferior, pero que acá él agrega diciendo que va a contactar también por mesial
va a caer, digamos, en la oclusión en el espacio interproximal y va a ser mesial al primer molar inferior. Es un juego de palabras, pero ustedes para estudiar, concéntrense en los conocimientos que ya tienen y cómo es la relación que fuimos viendo hasta ahora. Los incisivos superiores presentan entrecruzamiento vertical con los incisivos inferiores, que es el overbite que dijimos. Y que las líneas medias de ambos arcos coinciden. Eso también dijimos hoy. Bueno, todo esto en la primera llave o clave de la oclusión Andrews lo determinó gracias al estudio comparativo de estos 120 pacientes. ¿Me siguen hasta ahí? Si ustedes después se ponen a mirar punto por punto, van a ver que es todo lo que ya conocemos. Ahora, la segunda llave o clave de la oclusión. Esto sí es un poquito ya distinto a lo que vimos hasta ahora. Él determina sobre el plano de Andrews una perpendicular a ese plano y establece que si comparamos el eje mayor de la corona clínica con este plano vertical perpendicular al de Andrews, la parte gingival de la pieza dentaria va a ser distal con respecto a el borde incisal. En definitiva, que las piezas dentarias van a tener una inclinación mesiodistal que se denomina tip. Y que hay piezas dentarias que van a tener más tip que otras, es decir, más inclinación mesiodistal que otras, siendo el canino superior la pieza dentaria que tiene más tip. Después le sigue el canino inferior. Fíjense los tip. Canino superior, 11 grados de tip. Canino inferior, 5. Después las otras piezas dentarias ya le sigue el incisivo lateral superior, incisivo central, es decir, inclinación mesiodistal. La parte gingival de la pieza dentaria va hacia distal con respecto a la parte incisal. La llave 3 o clave 3 de la oclusión establece una angulación labio-lingual o torque que considera para eso el plano de Andrews, una perpendicular a ese plano que baja sobre el punto EM y una tangente a la parte más saliente de la corona del incisivo o de la pieza dentaria y establece que las piezas dentarias anteriores van a tener un torque positivo. Los incisivos centrales y laterales superiores tendrán torque positivo. El resto de las piezas dentarias van a tener torque negativo. Fíjense en esta imagen cómo yo les muestro con el mouse, no sé si ustedes ven, como la inclinación acá, el ángulo van a medir en este sentido, es decir, que va a ser positivo estos grados que se forman. En cambio acá la perpendicular queda por detrás y la tangente sobre la pieza, el resto de las piezas dentarias también marcan un ángulo, pero hacia adelante, entonces negativo el torque. Acuérdense, torque de las piezas dentarias, incisivos centrales y laterales tienen torque positivo. El resto, todas tienen torque negativo. Y los valores de torque. Las piezas dentarias que tienen más torques y las que tienen menos torques son los incisivos centrales inferiores. Distintos torques de cada pieza dentaria, sean algunos positivos y otros negativos. La llave 4 habla de las rotaciones. Las piezas dentarias deben estar ubicadas perfectamente en el arco dentario, es decir, que no deben tener rotaciones, porque las rotaciones, si se producen en piezas dentarias del sector anterior, va a utilizar menos espacio en el arco dentario. En cambio, si una pieza dentaria
está rotada en el sector posterior, es decir, de premolares y molares, va a utilizar más espacio que el que le corresponde en el arco dentario. La llave 5 habla de los contactos justos. Todas las piezas dentarias deben contactar con las vecinas a través del punto o la relación de contacto, y esto nos asegura una buena integridad del ligamento periodontal. Y la llave 6 o clave 6, que decíamos la curva de Spee, que comenzamos a hablar hoy y decíamos que lo ideal era la curva plana, que también podíamos tener, si superaba los 1,5 o los 2 milímetros, ya estábamos en una curva muy profunda, que no era conveniente, como este caso, que les muestro acá, una curva de Spee muy marcada, que daba lugar a una sobremordida en los sectores anteriores, y en el caso de una curva invertida, da lugar a una mordida abierta en el sector anterior, porque el contacto es en los sectores laterales, y entonces va a abrir la mordida en los sectores anteriores. Es decir que si no es una curva plana, una curva muy profunda o una curva de Spee invertida ya son compatibles con una maloclusión. Bueno, y así llegamos al final, chicos, del tema. No sé si les quedó, se interrumpió un ratito ahí cuando se tildó, parece, la computadora. No sé si quieren que les aclare algo, si les quedó claro. Igual tienen la grabación. Le vamos a subir si quieren el Power.